estaba pendiente de continuar con el tema de políticas públicas. Habíamos visto los tipos de políticas públicas con el texto de Vallés. Habíamos visto también un par de ejemplos referidos a las diferencias entre políticas más visibles y menos visibles en sus costos y beneficios, sobre todo en relación a la diferencia que planteaba Vallés, siguiendo a Lowy, entre políticas redistributivas y distributivas. Las otras modalidades de política que clasificaba Lowy y que describía Vallés eran las regulativas y las institucionales, que tienen que ver con las regulaciones o de instituciones o de actores y personas. Y para esta ocasión lo que estaba pendiente era hacer una ventana, una lupa al desarrollo de políticas regulativas en el campo de ambiente con el texto de CNIL. Sobre todo por esta idea que el curso sigue en general, de más allá de la recorrida general por temas de análisis político, tratar de hacer, siempre que se pueda, ventanas hacia tratamiento de casos de política de turismo o de política ambiental, dado el perfil que los grupos del curso suelen tener. Bueno, así que la idea era, aprovechando esta clasificación de Lowy seguida por Vallés de políticas regulativas, institucionales, redistributivas y distributivas, aprovechar la parada en esta estación para bajar en políticas regulativas y hacer un recorrido por la trayectoria reciente de políticas de regulación en temas ambientales. Esa recorrida, la verdad, se podría hacer tanto respecto a este tema como respecto al tema de politización, que ya estuvimos viendo en la primera unidad, porque el tema fundamental de CNIL es preguntarse cuáles han sido los factores que llevaron a una creciente regulación en el campo de las políticas ambientales, qué distintos factores pueden haber estado incidiendo para que en el campo ambiental la regulación haya sido creciente en las últimas décadas. O sea, en términos de lo que habíamos visto en la primera unidad, porque el campo ambiental ha estado cada vez más politizado, cada vez más incidido por regulaciones cada vez más estrictas. Bueno, yendo entonces a este desarrollo en concreto de CNIL, él parte ante todo de revisar dos hipótesis posibles. Dice, bueno, cabrían dos razonamientos, los dos igualmente razonables respecto a qué puede pasar en el proceso de las últimas décadas respecto a las regulaciones ambientales. Por un lado, una hipótesis que los países vayan tendiendo a una regulación cada vez más fuerte, dado, por ejemplo, la mayor importancia que se le da al tema, el extenderse la comunicación sobre el tema, que la comunicación en los países más desarrollados vaya incidiendo en el debate de los países en desarrollo y la temática ambiental vaya haciéndose más presente y por tanto las regulaciones a nivel internacional creciendo más. A su vez, dice, también ha habido una segunda hipótesis en las décadas previas, y es que, por el contrario, se fuera a un proceso de regulación decreciente, que las regulaciones ambientales, y especialmente en los países que tenían regulaciones más estrictas, se fueran levantando y pasando a esquemas de regulación más livianos. Eso pensando en términos de la globalización y la apertura de mercados a nivel internacional. Acá la hipótesis sería, dada la creciente apertura del mercado mundial entre finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, podría ser entonces que las necesidades dadas por estar compitiendo, por ejemplo, la industria europea con industria asiática, imponga el tener que ir para atrás en algunas regulaciones ambientales y volver a esquemas más permisivos y más simplificados, empujados por la constricción de la competencia económica. Bueno, CNIL pasa por estas dos hipótesis y apunta que
en realidad, y hasta el momento en que él escribe, la década pasada, la única que se constataba era la primera. O sea, en el general de los campos de política ambiental se constataba una tendencia a una regulación creciente y una tendencia a la, él dice algo así como, está el texto original en inglés y una versión traducida en los textos de la bibliografía obligatoria, una convergencia hacia la cima, una carrera hacia la cima, o sea, una tendencia a que los países tiendan a converger hacia los niveles de regulación más estrictos. Comentaba entonces que la pregunta de él es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Debido a qué factores habremos ido pasando a regulaciones con una convergencia hacia niveles cada vez más altos de regulación? Y él apunta entonces y desarrolla tres tipos de factores. Por un lado, presiones de mercado. Este punto es interesante. Plantea cómo la propia competencia de mercado en algunos casos puede llevar a que distintos países, distintos estados tiendan a converger hacia los niveles de regulación ambiental más fuertes. Un segundo factor que va a repasar es el de los tratados internacionales, como los acuerdos a nivel de política internacional pueden ir incidiendo también en elevar el nivel de regulación en los distintos países. Y finalmente, un tercer factor va a ser el más obvio de todos, el de la comunicación respecto a políticas ambientales entre los distintos países y a nivel transnacional, y que a partir de allí se produzca también una convergencia. La idea es entonces repasar ahora brevemente cómo expone CNIL la incidencia de cada uno de estos tres factores. Respecto al primero, a las presiones de mercado, lo que dice es, bueno, el hecho de que algunos estados, de que algunos países generen regulaciones ambientales más fuertes sobre algunos productos, lleva a otros estados y países a tener que adaptarse por lógica puramente de mercado y seguir el mismo proceso. Antes que nada, marcar algo que está señalado allí al inicio, que este tipo de mecanismos de lógica de mercado incidiría no tanto sobre los procesos de producción, pero sí sobre los productos. ¿A qué va esta diferencia? Lo que CNIL dice es, bueno, esto no va a estar incidiendo en cómo se producen las cosas, o sea, los países y los estados no van a verse presionados a ser igualmente regulados, a regular de la misma forma los procesos productivos. Los procesos productivos pueden ser distintos en cada lugar y ser ambientalmente más armoniosos en algunos casos y menos en otros. Eso en términos de competencia de mercado no se siente. Lo que se siente en términos de mercado es la competencia con el producto terminado. Vos tenés un producto terminado en el mercado, lo que se compra o no se compra es ese producto. Si ese producto se produjo de manera ambientalmente más saludable, más sana o menos, no estaría incidiendo habitualmente para el comprador. Entonces, no es tan fácil competir en términos de mercado en relación a los procesos productivos que yo tuve. Sí, donde se establecen, donde se pueden establecer y donde se establecen regulaciones más fuertes y pautas más estructuradas es respecto a los productos mismos, a si los productos cumplen o no cumplen con ciertas exigencias ambientales. Entonces acá es que CNIL dice, respecto a algunos productos, las presiones de mercado han hecho que la regulación tendiera a hacerse mayor. Pone acá el ejemplo de la fabricación de automóviles dentro de Estados Unidos en distintos estados. Cuando pasa a haber regulaciones respecto a cómo tiene que funcionar, cómo tiene que rendir ese automóvil, y pasar a, por consideraciones ambientales, establecer que el automóvil tiene que tener determinadas características. Ahí no estás hablando del proceso de producción, sino características que el propio producto tiene que tener. Bueno, ¿qué características tiene que tener el automóvil, el motor, etcétera, etcétera, en términos de características ambientales? Él dice, el hecho de que California regulara este tipo de aspectos
presionó al resto de los estados de Estados Unidos a ir tendiendo a ese tipo de producto y entonces a ir incorporando el mismo tipo de regulaciones. ¿Por qué? Porque una vez que un mercado fuerte como el de California imponía que para vender autos en California esos autos tenían que tener determinadas características, si vos sos un fabricante de autos en otro estado, necesitas poder competir también en California, por tanto vas a precisar hacer autos así y resulta no conveniente tener cadenas de producción distintas para vender un auto distinto, que si es para California va a ser este auto y si es para el estado de al lado va a ser este otro auto diferente. Eh, Conviene en esos casos generar pautas de producción más unificadas y que yo lo que pueda hacer lo pueda hacer más en serie y vendido para el general de los mercados donde quiero ir. Entonces, bueno, en base a ese ejemplo decía CNIL, el hecho de que California regulara qué características tiene que tener el auto fue llevando al resto de los Estados Unidos a tener que adoptar la normativa de quien había regulado de manera más estricta, ir adoptando las pautas de California, porque, bueno, en definitiva, por pura lógica productiva, no le convenía a los productores de automóviles estar desarrollando autos distintos para cada estado diferente. Bueno, pues trato de cumplir con las normas del que exige regulaciones más altas, si le vendo a ese, le vendo a todos los demás, unifico mi producción en esos términos y bueno, ahí hay entonces un ejemplo de cómo la pura lógica de mercado puede ir llevando a que el conjunto se adapte hacia las pautas del que reguló de manera más estricta. Esto que CNIL manejaba para la interna de los estados dentro de Estados Unidos, y dado que los estados adentro de un estado federal como Estados Unidos tienen bastante autonomía para la fijación de normas, él comenta vale también para el plano internacional, para las negociaciones entre países a nivel general o dentro de regiones, como en el caso de la Unión Europea, la regulación de los distintos países adentro de la lógica de acción de la Unión Europea. CNIL tiene mucho esa base en su trabajo. Gran parte de lo que expone es la evolución de la normativa dentro de la Unión Europea, que es en lo que ha trabajado más. Él mismo de todas maneras apunta, estos procesos tienden a verse desarrollados de la misma manera también a nivel internacional, a nivel mundial. Así como un primer factor que lleva a una mayor regulación en estos campos viene de la pura lógica de competencia de mercado, un segundo factor sería el de los tratados internacionales. Acá de vuelta hace CNIL la misma precisión que hacía para el primer factor, diciendo este factor, el de la construcción de normativa internacional, la construcción de tratados internacionales, afectaría no tanto los procesos de producción, pero sí los productos. O sea, no se tendería a una convergencia necesariamente en términos de procesos productivos a través de estos tratados internacionales, sí se puede establecer esa convergencia hacia una mayor regulación respecto a los productos mismos, a las características de los productos. El por qué no tanto respecto a los procesos de producción va. Por un lado porque en general la OMC, la Organización Mundial de Comercio y la normativa internacional en general tiende a no permitir discriminar productos en términos de los procesos de producción con los que fueron elaborados. Pero sí es mucho más sencillo incorporar a las reglas de comercio entre los distintos países medidas restrictivas en función de qué característica tiene el producto mismo. ¿Tá? Entonces, de vuelta en este factor, no se podría incidir tanto sobre los procesos de producción, si más fácilmente está avalado por la normativa general de comercio internacional que un país pueda ponerle restricciones a otro respecto a los productos, a las características de desempeño ambiental que tiene un determinado producto y decir, por ejemplo, yo en mi mercado solo quiero productos con tales características. No vamos entonces a discutir los procesos productivos, pero sí la característica del producto en sí. O sea,
De la misma manera que la lógica de competencia de mercado afecta fundamentalmente al producto, aunque no tanto a los procesos de producción, los tratados internacionales operarían hacia una mayor regulación también en términos fundamentalmente de las características de los productos, aunque no tanto de los procesos productivos. Abriría acá un paréntesis para decir, en algunos casos se están generando tendencias en las negociaciones internacionales a incorporar normas sobre los procesos de producción. La Unión Europea está buscando establecer esto en su lógica de tratados de comercio alrededor del mundo, aunque esto sí puede hacerse en todo caso en base a acuerdos entre unos países y otros, ¿tá? O sea, vos no podés poner habitualmente barreras a la entrada de productos de otros países por los procesos productivos que tuvo el otro país porque a vos se te ocurra. Sí, en todo caso, si vos conseguís negociar con el otro país o con el otro bloque de países que se incorporen algunas pautas respecto al proceso de producción y eso fue un arreglo mutuo entre esos dos bloques de países. Si es un acuerdo, entonces sí. Ahí lo que la Unión Europea ha estado buscando son, por ejemplo, incorporar dentro de las negociaciones con otros países y con otros bloques regulaciones sobre el tratamiento de los animales, el bienestar animal durante los procesos productivos. Así que incluso se puede ir a temas de procesos productivos siempre que sea en base a acuerdos. Acá como CNIL se está refiriendo a qué tanta libertad tiene un país o un bloque de, por su propia voluntad, ponerle barreras a la producción a la importación de productos desde otro lado. Ahí es que la punta, bueno, no está avalado operar así, tanto en términos de procesos productivos, sí en términos de productos, porque un país cualquiera, un bloque cualquiera puede decir, yo no quiero que entren productos que no cumplan con tales y tales y tales características ambientales respecto al producto en sí. Bueno, entonces, sobre este punto de que a través de los tratados internacionales sí se puede operar más en cuanto a la selección de productos y tratar de ir a la comercialización de productos que tengan características ambientales mejores y entonces regular respecto al producto. La pregunta siguiente de CNIL es ¿por qué sucede que los países con más desarrollo en regulación sobre un cierto campo productivo estén interesados en trasladar esas iniciativas de regulación al campo de la negociación internacional? Acá lo que él dice es, lo que se constata es que los países que tienen más desarrollo en regular con carácter ambiental ciertos rubros productivos tienden a tratar de trasladar su propia normativa a la normativa internacional. Por ejemplo, como decíamos recién, el caso de la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña, Francia, cuales sean los países que tengan más desarrollo de regulación en un cierto campo productivo, tratan de que su propia normativa pase a ser adoptada como normativa europea, como normativa internacional. La pregunta es por qué los países hacen este esfuerzo. Y lo que apunta acá CNIL es a que en procesos de negociación internacional los países pueden tener, como señalaba por ahí destacado en negrita, estímulo a, por así decirlo en criollo, a pegar primero en estos temas. O sea, si se está por venir la discusión de pasar a regular cierto campo productivo, los países con más desarrollo en ese aspecto tienden a tener estímulos a tratar de jugar primero y tratar de promover a nivel internacional que la legislación que se adopte sea la que ellos están teniendo para la fase interna. Acá la pregunta de CNIL es ¿por qué? Porque dice, bueno, otra hipótesis, otra posibilidad es que los países frente a esto simplemente se queden silbando bajito mirando para otro lado. O sea, si parece que se va a venir a nivel internacional empezar a meterse con la regulación de tales productos y posiblemente se va a tratar de avanzar hacia ciertas normativas para eso,
los países en general podrían tener el estímulo a decir, uy, bueno, yo no intervengo, yo la dejo pasar y listo, y responderé a tener que adaptarme a lo que sea cuando no haya más remedio. Pero de momento yo no trato de mover la pelota yo, ¿tá? No trato de mover yo el tema. Bueno, pues lo que dice CNIL es al contrario. Los países que más desarrollo hayan tenido en ese tipo de regulaciones van a estar estimulados no a dejar pasar el asunto, quedarse esperando y bueno, ver después lo que pasa, sino tratar de, lo más pronto posible, tratar de ir con la propuesta de que a nivel internacional se adopte la normativa que están aplicando ellos. ¿Por qué? Dice él, por evitar costos de adaptación. Acá la lógica es, si para los ejemplos que maneja CNIL en el contexto europeo, Alemania está manejando cierta normativa para regular ese campo, mientras que en Reino Unido se está yendo por otro camino y se regula de otra manera, con otros instrumentos y con otras lógicas. En los dos países tenés cierto desarrollo de regulación ambiental de ese campo productivo, solo que con instrumentos distintos y con lógicas distintas en los dos casos. ¿Qué pasa? Si empieza a tratarse a nivel de toda Europa definir una misma normativa, Alemania va a tener un escenario más favorable si la normativa que Europa adopta es la normativa de Alemania, porque entonces lo que Alemania está produciendo, cuando se adopte la nueva normativa europea, ya cumple la normativa europea, yo no tengo que cambiar nada, simplemente sigo haciendo lo que estoy haciendo y listo. En cambio, Reino Unido tendría un problema. Si en Europa lo que pasa a regir es la normativa alemana y la normativa del Reino Unido iba por otro lado, aplicaba criterios distintos, medidas distintas, etcétera, etcétera, lo que va a tener que hacer Reino Unido, y estamos acá en el escenario cuando escribe CNIL, y por eso maneja mucho los ejemplos de Reino Unido y Alemania en el contexto de la Unión Europea, en que el Reino Unido continuaba formando parte de la Unión Europea, bueno, de hecho todavía está dentro mientras no termine su proceso. Lo que tendría que hacer Reino Unido en ese proceso es adoptar la normativa alemana que ahora tomó toda Europa. O sea, adaptar toda esa industria a una serie de medidas que estaban indicadas en otro país. En suma, si vos tenés que reacondicionar todo tu aparato productivo para cumplir la normativa que se impuso a nivel internacional, llevas un costo de adaptación que te evitas si conseguís que a nivel internacional lo que se adopte sea la norma tuya. ¿Tá? Entonces, acá es que CNIL concluye, bueno, por este estímulo a pegar primero en las agendas de discusión a nivel internacional, tiende a pasar que los países con más desarrollo en cierta normativa catapultan, llevan su normativa como propuesta a nivel internacional para ser adoptada por los otros países y no tener que adoptar ellos la de terceros países. Por otro lado, dice también CNIL, esto va generando que la normativa ambiental a nivel internacional vaya creciendo en forma de puzzles, lo que señalaba allí al final de la diapo, que la normativa ambiental a nivel internacional se va construyendo como un puzzle donde cada país aporta las piezas en las que tiene más avance. De pronto vienen de origen en Alemania ciertas normas sobre ciertos tipos de regulación que desarrolló Alemania antes que otros países, mientras que otros instrumentos, otras formas de operar en otros campos vienen fundamentalmente de la normativa británica, porque en campos donde el Reino Unido se había desarrollado más, lo que se va adoptando a nivel internacional fue lo que Reino Unido antes empezó a adoptar, a probar y a desarrollar. Entonces la normativa internacional termina siendo un puzzle donde cada país aporta distintas piezas. Eso sí, en cada campo el aporte viene dado fundamentalmente por los países que más avance tenían en ese terreno en particular. Y esto es lo que termina llevando a una lógica de convergencia hacia la cima, como dice CNIL, a una lógica que a largo plazo lleva a que el conjunto internacional se vaya desplazando hacia normativas cada vez más estrictas, porque en realidad
el tipo de normativa que se adopta en cada campo va siendo promovido desde cada uno de los países que tuvo más desarrollo en ese campo particular. Y cada uno de esos países va tironeando al concierto internacional a desplazarse hacia el tipo de regulación que ese país desarrolló. Finalmente, el último de los tipos de factores que llevaría a una regulación de temas ambientales cada vez más fuerte es el más obvio de todos. CNIL lo titula bajo el nombre general de comunicación, comunicación y transferencia de políticas, y esto incluiría las siguientes vías. Por un lado, la copia de políticas, por simple cuestión de ahorro, de tiempo, de ensayo y error y de investigación y desarrollo. Simplemente muchas veces los países copian normativa creada en otros países y que fue exitosa para ahorrarse el proceso de estar generando, inventando normativa nueva. En otros casos no se trata de copia directa, pero sí de adaptación. Veo qué es lo que funciona en otros países y en base al ejemplo de los países que desarrollaron más un cierto campo, se van tomando instrumentos en otros países por simple comunicación y adaptación. Y finalmente, el último de los puntos dentro de este tipo de dinámicas basadas en la comunicación, CNIL señala la influencia de la transferencia a través de organismos internacionales, cómo los organismos internacionales inciden también en hacer propaganda, empujar a los distintos países hacia la adopción de regulación ambiental tomada en otros. Y acá de vuelta señala CNIL el mismo tipo de dinámica. Los organismos internacionales tienden a promover y a tratar de que se busque imitar los ejemplos en los cuales hubo mayor desarrollo en una cierta regulación ambiental. Entonces, por un mecanismo parecido al del factor anterior, lo que se termina promocionando a nivel internacional es el tipo de esquemas que se haya desarrollado en los casos de regulación más amplia y más exitosa. Bueno, por estos tres tipos de factores entonces hemos estado yendo, según el relevamiento de CNIL, a escenarios de regulación ambiental cada vez más fuerte a nivel internacional, constatándose entonces no aquella hipótesis de frente a la globalización y la apertura económica, capaz que todos empezamos a equipararnos a los niveles de regulación ambiental más bajos, sino por el contrario, el mundo va siendo tironeado a niveles de regulación cada vez más amplia por estas tres vías, por la simple competencia de mercado, por la construcción de normativa a nivel internacional y por la comunicación y transferencia de políticas entre países y entre países mediada por organismos internacionales.